Toda la vida de Tesla estuvo relacionada de una u otra manera con la electricidad. Por ejemplo, veía cosas inaccesibles para los demás, destellos de luz, mundos inexplorados, y a veces durante muchas horas se sumía en la contemplación de visiones fantásticas, y en esas extrañas visiones había también percepciones técnicas. También es llamativo que, al parecer, Tesla poseía el don de la profecía. Hay casos en los que no se ha podido encontrar una explicación plausible. Predijo el hundimiento del Titanic, el final de la Primera Guerra Mundial y la duración de las dos grandes guerras. Un día el inventor tuvo un sueño terrible, la muerte de su hermana mayor Angelina. Un tiempo después llegaron tristes noticias desde Croacia. Su hermana había fallecido, y justo el día en que Tesla se despertó con un sudor frío. En otra ocasión, al despedirse de sus amigos, el maestro del rayo no permitió que sus amigos subieran al tren por un mal presentimiento. Más tarde, resultó que la intuición del científico le salvó la vida. A la mañana siguiente, todos los periódicos de Nueva York escribieron sobre el terrible desastre que sufrió el tren nocturno. El tren descarriló, volcó y estalló en llamas, matando a muchos pasajeros. Tesla predijo la invención de muchas tecnologías que en su época no podían crearse en principio: el radioteléfono, el avión a reacción y el avión de despegue vertical. El nombre de Tesla está asociado a una serie de historias inexplicables, como la caída del meteorito de Tunguska o las consecuencias del experimento de Filadelfia. Su papel en estos acontecimientos sigue siendo un misterio. ¿Quién era Nikola Tesla? ¿Un científico de talento? ¿Un inventor? ¿Un ingeniero? ¿O simplemente un mago de la ciencia que engañaba hábilmente al público con sus trucos? En este video hablaremos sobre los principales mitos asociados al nombre de este enigmático hombre. Tesla era un científico. De hecho, a Nikola Tesla no se le puede llamar científico en el sentido tradicional de la palabra. Tesla ni siquiera tuvo una educación superior completa. En su tercer año en la Universidad Tecnológica de Graz, se hizo adicto al juego y fue expulsado. Curiosamente, Tesla conocía 8 idiomas: inglés, checo, alemán, francés, húngaro, italiano, serbio y latín. Tradujo y escribió poesía en estos idiomas. Pero a pesar de todo, era malo en matemáticas. Por ejemplo, según los testigos, tenía problemas con el cálculo diferencial e integral. Él mismo admitió que no le gustaban los cálculos matemáticos áridos y que prefería confiar en su propia intuición. No hay fórmulas ni leyes descubiertas por Tesla en los libros de texto de física. Inventos que no hizo. Por ejemplo, Tesla no inventó la corriente alterna. Esto lo hizo el inventor francés Hippolyte Pixii, incluso antes de que naciera Tesla. Tesla tampoco inventó la bobina de inducción. El fenómeno de la inducción fue descubierto por Michael Faraday, y las primeras bobinas de inducción fueron creadas de forma independiente por Nicholas Callan en Irlanda y Heinrich Rumhorff en Alemania. Todo esto fue en 1836, es decir, antes de que naciera Tesla. A menudo oímos hablar de la invención del transformador por parte de Tesla, pero esto tampoco es del todo cierto. El primer transformador fue creado por la empresa húngara Ganz en 1870, cuando Tesla acababa de empezar la universidad. A menudo se atribuye a Tesla la invención de la transmisión inalámbrica de información y de la radio. Y de hecho, Tesla había patentado un dispositivo de transmisión inalámbrica en 1897. Sin embargo, en 1895, el científico ruso Alexander Popov demostró un receptor de radio que funcionaba. Sin embargo, en muchos países se considera que el padre de la radio es el radiotécnico italiano Guglielmo Marconi, que utilizó las patentes de Tesla mientras trabajaba en el transmisor de radio, a lo que el propio Tesla dijo: Marconi es un hombre de negocios, no un científico. Que lo compruebe, utiliza 17 de mis patentes. Marconi obtuvo el Premio Nobel de Física en 1909 por su desarrollo. Más tarde, Tesla demandó al científico italiano por violación de la patente, pero la Primera Guerra Mundial pospuso el juicio. En la primavera de 1943, la disputa entre los dos inventores volvió a plantearse, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos revisó el caso. Dictaminó que las 4 patentes de radio de Marconi no eran válidas y dictaminó que Tesla tenía los derechos sobre ellas. Por cierto, Tesla recibió más de 300 patentes por sus inventos a lo largo de su vida. 278 fueron concedidas al científico en 26 países. Los investigadores las conocen, pero poco se sabe del resto, sobre todo porque Tesla nunca patentó ninguno de sus inventos. Tesla tampoco inventó el radar ni los rayos X. La invención del radar y de los rayos X fue posible gracias al trabajo del físico alemán Heinrich Hertz. El primer radar operativo fue demostrado por el inventor alemán Christian Hifsmeyer en 1900, mientras que los rayos X fueron inventados por el físico alemán Wilhelm Röntgen en 1895. Es más, a Tesla le faltó poco para descubrir los rayos X. Estuvo a punto de descubrirlos durante un encuentro con Mark Twain. El escritor Mark Twain y Nikola Tesla se hicieron amigos en la década de 1890. En parte gracias a la fascinación de Twain por la tecnología y los nuevos inventos. En 1895, Tesla y el fotógrafo Edward Hewitt invitaron a Twain al laboratorio del inventor para que posara en las fotografías. No se trataba de una simple sesión de fotos, sino que el científico quería hacerlas utilizando un nuevo dispositivo, los tubos Crookes como fuente de luz. Cuando Tesla recibió el negativo, el científico vio manchas en él y pensó que estaba contaminado.
Unos meses más tarde, Wilhelm Röntgen, utilizando los tubos de Crookes, descubrió la luz que nunca existió, los rayos X. Tras leer el descubrimiento de su colega, Tesla se dio cuenta de que había cometido un error. No se había dado cuenta de que los tubos de Crookes no solo producían luz visible, sino también rayos X. Hablando de fotos, esta famosa foto de Nikola Tesla en un laboratorio es falsa. La foto fue tomada con un efecto de doble exposición para llamar la atención de la gente, una especie de relaciones públicas para la época. Fantásticas adivinanzas. Teóricos de la conspiración de todo tipo atribuyen a Tesla muchos inventos fantásticos y semifantásticos. Por ejemplo, a Tesla se le atribuye la invención de dispositivos de teletransporte, levitación, rayos de la muerte, una máquina del tiempo, el experimento Filadelfia y mucho más. Hay teorías que afirman que el meteorito de Tunguska fue en realidad una explosión causada por los experimentos de Tesla en la transmisión inalámbrica de energía. Hay muchos partidarios de la teoría de que Tesla estuvo involucrado en los increíbles sucesos, cuya explicación plausible aún no existe. Recientemente ha aparecido en internet el manuscrito desconocido de Tesla, cuyo autor escribe que su amigo compró para la ocasión un viejo casco de bomberos en Nueva York, en cuyo interior yacía un cuaderno podrido con este texto, al parecer utilizado como forro. Muchos creen que este texto es de Tesla, donde supuestamente describe su experimento de Wardenclyffe. Este texto se menciona constantemente como prueba de la participación de Tesla en el desastre de Tunguska, como solía decir Mark Twain, por cierto, su ayudante a tiempo parcial en la oratoria. Consigue primero los hechos y luego falsifícalos como quieras. En los documentos de Tesla no hay constancia de ningún tiroteo en Siberia en 1908 y el propio Tesla nunca dijo a nadie que hubiera causado problemas en la zona de Patkamina Tunguska. La energía entrante que Tesla dejó entrar en su torre y la energía de la explosión de Tunguska no son comparables, por lo que Tesla y Tunguska solo tienen una cosa en común, la letra T. Otra historia que también sigue siendo un misterio es el experimento Filadelfia. En 1940, Nikola Tesla junto con Einstein y Oppenheimer participó en un proyecto secreto cuyo objetivo principal era crear la invisibilidad para los barcos de la Marina de los Estados Unidos. Presumiblemente, en el curso del experimento, el destructor Eldridge, con una tripulación de 181 militares, iba a ser expuesto a un campo electromagnético superpotente emitido por un generador de alta frecuencia diseñado por Nikola Tesla. El plan era que la configuración especial del campo permitiera que las ondas de radio y luz rebotaran alrededor del destructor y lo hicieran desaparecer. Y cuando el generador se apagara, el destructor debería volver a ser visible. Pero Tesla tenía sus dudas. Según él, el experimento podría irse de las manos en algún momento, y los pulsos electromagnéticos más fuertes podrían producir resultados completamente inesperados. Exigió más tiempo para realizar los cambios necesarios. Sin embargo, su petición no fue tenida en cuenta, y en marzo de 1942, Tesla protagonizó un auténtico acto de sabotaje al negarse a participar en la continuación del experimento. Tesla no vivió lo suficiente como para comenzar las pruebas. Murió en enero de 1943, solo en una habitación de hotel en el corazón de Nueva York. Su cuerpo fue descubierto unos días después tras un paro cardíaco. El experimento se había llevado a cabo sin él. Sin embargo, Tesla tenía razón. Según relatos de testigos presenciales, las consecuencias del experimento fueron desastrosas. Cuando se encendió el generador, un humo verdoso envolvió la nave y esta desapareció. Tiempo después reapareció en otro lugar, a cientos de kilómetros de la base. Resulta que después de que la nave desapareciera en Filadelfia, se trasladó a los muelles del puerto de Norfolk, Virginia, y luego volvió a trasladarse a Filadelfia. Como resultado del experimento, la mayor parte de la tripulación sufrió trastornos mentales. Algunos desaparecieron por completo, pero lo peor fue que 27 personas quedaron literalmente fundidas a la estructura de la nave. 13 murieron por quemaduras y 5 quedaron fundidas al armazón metálico de la nave. Solo 21 personas resultaron ilesas. El resto desapareció sin dejar rastro. Eso es lo que se cuenta en los medios. Ahora, lo que realmente sucedió. El destructor fue desmagnetizado para hacerlo invisible a las minas magnéticas y torpedos del enemigo. Para ello se envolvía el barco por el casco con un grueso cable de cobre por el que se hacía pasar una corriente eléctrica. Tenía un aspecto supremamente fantástico, de ahí la terrible leyenda. Sin embargo, incluso esta versión inofensiva no está documentada, ya que los resultados del experimento han sido estrictamente clasificados y la participación de Nikola Tesla sigue siendo cuestionable. Entonces, ¿quién era Tesla científicamente? Al igual que el gran Leonardo da Vinci, Tesla hizo una enorme contribución a la ingeniería. Todas sus publicaciones reales fueron en revistas de ingeniería. Inventó muchos de los instrumentos de medición que necesitaba para su trabajo. Participó en la llamada lucha de la corriente continua y la corriente alterna, y junto a Westinghouse construyó la primera central eléctrica en el Niágara. Aprovechando el efecto de un campo magnético giratorio, construyó el primer alternador de alta frecuencia con una frecuencia de corriente alterna de hasta 100 MHz. Inventó y puso en práctica un oscilador mecánico para medir las corrientes de alta y ultra alta frecuencia, e inventó un nuevo sistema de iluminación de corriente alterna que utilizaba un solo cable de cobre, el otro de tierra. Fue el primero en desarrollar dispositivos controlados a distancia, de los que hay muchas pruebas.
En 1898, Tesla reunió a su alrededor a periodistas y personas interesadas en la ingeniería eléctrica, prometiéndoles un espectáculo sin precedentes. Cuando el público se reunió, el inventor les mostró varios juguetes electromecánicos, un carro con motor y una maqueta de barco con un motor eléctrico de corriente continua alimentado por una pila galvánica. El propio Tesla llamó a estos juguetes teleautomáticos. El barco se lanzó a las aguas de la bahía de Hudson. Tesla encendió su misteriosa máquina, accionó el interruptor y el barquito se puso en movimiento, dio vueltas y volvió a la orilla. Al ser preguntado por los periodistas, Tesla dijo con una sonrisa: "Todo es electricidad y magnetismo. Esto, por desgracia, es todo lo que pudo decir". Una historia similar ocurrió con la demostración del coche eléctrico sin batería. Tesla estaba literalmente obsesionado con la idea de la energía inalámbrica a cualquier distancia, y convenció a Morgan para que construyera una colosal torre en Wardenclyffe para que transmitiera esta energía. Si Morgan no hubiera rechazado más financiación, este invento podría haber cambiado radicalmente la imagen del mundo. Pero en esa etapa, Tesla no era capaz de transmitir señales o energía. Se enfrentaba a un tipo de física diferente que le era completamente desconocida. Sin embargo, Tesla fue un inventor brillante, un ingeniero con una intuición asombrosa en todo lo relacionado con la electricidad y el electromagnetismo. Sus logros siguen siendo muy apreciados hoy en día. En 2013 se erigió un monumento a Tesla en Silicon Valley que regalaba Wi-Fi gratuito. El monumento también tiene incrustada una cápsula del tiempo que debería abrirse en 2043. Me pregunto, ¿cuál sería la reputación de Tesla si viviera en esta época? ¿Conseguiría tantos likes como Keanu Reeves? Escribe en los comentarios lo que piensas al respecto. Nos vemos en otra edición de Sedición.